Dios les bendiga, soy el pastor Jorge Rodas. Deseo en esta hora compartir de forma personal mi posición frente al tema si en Jesús había dos voluntades o una voluntad. Como unicitarios creemos que Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Por lo tanto, creemos que Jesús es Dios. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Creemos en las profecías mesiánicas que fueron cumplidas por Dios a través de Jesús. Creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino un solo Dios, uno solo en Cristo Jesús. Cuando decimos que Dios fue manifestado en carne, hay muchas pruebas bíblicas acerca de esto. Algunas de los versículos más comunes de nuestra doctrina, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 40:5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan 10:30. Y con esto voy a empezar mi argumento. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Aquí valdría la pena hacer una pregunta. ¿Cómo Jesús y el Espíritu Santo pueden ser uno? San Juan 14:8 y 9. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? En particular, no suelo utilizar la palabra persona para referirme a Dios ni al Espíritu Santo, ya que el origen gramatical de esta palabra no tiene que ver nada con lo que Dios es. La palabra persona, en su sentido teológico y bíblico, no tiene un origen único y directo en la Biblia, sino que se desarrolló a partir de conceptos filosóficos y teológicos que surgieron en el cristianismo primitivo para explicar la naturaleza de Dios y de Jesucristo. El término persona se utilizó inicialmente en el teatro griego como prosopón, que significaba máscara, y luego se adoptó en la reflexión teológica para hablar de la Trinidad y la encarnación de Cristo. La palabra persona en hebreo no tiene un origen directo como tal, ya que la palabra hebrea para persona se deriva de diferentes raíces y conceptos. El concepto de persona en hebreo se expresa a través de varias palabras y frases que reflejan diferentes aspectos de la individualidad y la existencia humana. Por ejemplo, Ish, hombre o individuo, se usa para referirse a una persona. Adam, ser humano u hombre en un sentido más general, incluyendo tanto a hombres como a mujeres. Nei Adam, esta frase, hijos de Adán, y se usa para referirse a la humanidad o a los seres humanos en general. Isiyut, personalidad o carácter, y se refiere a las características individuales de una persona.
Creo de manera particular que utilizar esta palabra para referirse a Dios es humanizarlo. Dios fue manifestado en carne o en persona, pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. O sea, ya no en persona, sino en espíritu. He visto que no tener claros los conceptos y definiciones de las palabras dan lugar a interpretaciones conceptuales. Vamos a ver la diferencia entre propósito y voluntad. La voluntad de Dios se refiere a lo que Dios desea, su querer y sus mandamientos, mientras que el propósito de Dios es el plan que Dios tiene para la humanidad y para cada individuo, incluyendo las diferentes formas en que se manifiesta su voluntad. Voluntad de Dios es lo que Dios quiere, es su deseo, lo que le agrada, lo que espera que hagamos. Se manifiesta en mandamientos y principios. La Biblia revela la voluntad de Dios a través de sus mandamientos, leyes y enseñanzas. Puede ser para todos o específica. Hay aspectos de la voluntad de Dios que se aplican a todos los creyentes, como la salvación y la santificación, mientras que hay otros aspectos que son únicos para cada individuo. El propósito de Dios es el plan que Dios tiene, es la razón por la cual Dios ha creado todo y la meta que Él busca alcanzar. Puede ser general o particular. Dios tiene un propósito general para la humanidad, como la salvación, pero también tiene propósitos específicos para cada persona en particular. En resumen, la voluntad de Dios es el conjunto de sus deseos y mandamientos, mientras que el propósito de Dios es el plan general y específico que Él tiene para la humanidad y para cada persona y que se manifiesta a través de su voluntad. Pero he visto que hay quienes aplican este término solamente como la capacidad o personalidad para tomar decisiones y acciones independientes. Tomando en cuenta lo anterior, podemos tener una idea clara de los principios para poderlos aplicar. Y tenemos que entender que Padre se le dice a quien engendra. Si hablamos de Dios, estamos hablando de un ser divino que es espíritu. Juan 4:24. Dios no es una persona. Persona significa apariencia externa u hombre, según la definición hebrea. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, siendo espíritu, necesitaba manifestarse en carne para salvarnos. Y utiliza a una mujer virgen llamada María, quien queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, que no es alguien separado o diferente a Dios, ya que Dios es espíritu y es santo. Podemos concluir diciendo que Dios es Espíritu Santo, que Dios es el Espíritu Santo. Si este niño llamado Jesús no fue engendrado por voluntad de varón, sino por el mismo Espíritu Santo de Dios, entonces Jesús le dice Padre a quien lo engendró. Esto es al Espíritu Santo. El poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Si Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, que es Dios, ¿cuál es el espíritu que había dentro de Jesús? Una buena pregunta. La respuesta es sencilla. Cuando un hombre engendra un hijo, este hereda en la sangre la genética de su padre. Pero Jesús no fue engendrado por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo de Dios, que en este caso es a quien Jesús llama Padre. Por ende, Jesús no lleva la genética humana de varón, sino la del Espíritu Santo que lo engendró. Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Y por el hecho de que el Espíritu de Jesús sea el mismo Espíritu Santo de Dios, esto lo hace un verdadero hombre con carne, sangre, alma y espíritu. Primera de Juan 3:16. Dios fue manifestado en carne. El mismo Dios tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre,
Cuando Jesús habla de su Padre, ya sabemos a quién se refiere, a su Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso dijo, yo y el Padre uno somos. Está hablando el mismo Espíritu. Lo que la Biblia describe como el Hijo de Dios es lo engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que describe como el Hijo del Hombre es la humanidad, lo que participó de carne y sangre. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice una frase que confunde a muchos y es, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Una interpretación es que Jesús estaba llamando a su papá para que lo ayudara porque estaba desamparado en la cruz. Pero ¿será que un ser que anda sobre las aguas resucita muertos, el viento y el mar le obedecen, echa fuera demonios, podría bajarse él mismo de la cruz y terminar con la humanidad? Claro que sí. Jesús no estaba desamparado. La respuesta correcta es que él no estaba hablando por él mismo, ya que su misión o voluntad era tomar nuestro lugar, ya que nosotros éramos la humanidad, estábamos desamparados por causa del pecado. En conclusión, en semejanza de hombre, estaba intercediendo por la humanidad. Jesús no necesitaba ayuda porque Él es Dios manifestado en carne. Los seres humanos, según la Biblia, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al tener espíritu conformado por el alma y corazón dentro de un cuerpo humano, nos hace personas independientes en cuanto a nuestra personalidad y voluntad en las decisiones, en nuestras acciones. Cuando llegamos al Señor, todo nuestro ser es adoptado por Jesús. Y es el poder de su Espíritu Santo que hemos recibido quien nos guía. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Oigan esto, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La voluntad o el deseo de Dios por tener un pueblo para Él nace desde el principio. Para cumplir esa voluntad o deseo era necesario un plan redentor o un sacrificio, un cordero para lograr así su propósito, el más grande milagro de la humanidad, la manifestación de Dios en carne. Ahora podemos entender por qué dijo y a quién le dijo, Padre, no se haga mi voluntad o mi deseo, sino la tuya, o mejor dicho, tu voluntad, desde el principio de la creación como Dios y Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que Jesús es la manifestación de Dios en carne. Era el cumplimiento del propósito de la voluntad de Dios desde el principio para salvarnos. Y Dios hizo su voluntad tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, vestido con un velo de carne, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo y el Padre, o sea, yo y el Espíritu Santo, uno somos. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Efesios 1:5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En amor, habiéndonos predestinado, ¿quién? Pues Dios. Desde el principio esa era su voluntad. Para ser adoptados hijos, ¿quiénes? Pues los cristianos, por medio de Jesucristo. Otra pregunta, ¿por qué? Porque es Dios manifestado en carne.
y el Cordero o sacrificio de Dios para salvarnos. Él es el propósito de la voluntad de Dios desde el principio. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto, oiga, en sí mismo. ¿Quién? Dios. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a hacer el exégesis. Dice, el misterio de su voluntad. Misterio es algo oculto o no conocido. Voluntad es deseo. Aquí no está hablando del misterio de la personalidad de Jesús, ni la independencia de sus acciones, sino del misterio oculto a través de los tiempos del deseo de su voluntad, que Él se había propuesto en sí mismo para salvar, un plan oculto que desarrollaría en su manifestación en carne. Dios mismo se propuso en sí mismo salvar a la humanidad. Concluyo diciendo que en Jesús había dos naturalezas, la humana y la divina. Pero por cuanto el Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu de Dios, solo hay una personalidad, un alma, un espíritu, un corazón en un velo de carne. Toda la plenitud de la deidad, de la divinidad en Jesús. No dos voluntades, ni dos personalidades, ni dos almas. Si Jesús tuviera una voluntad o acción diferente a la del Padre engendrador, en este caso el Espíritu Santo, sería una dualidad. Lo que hizo que Jesús, siendo humano, fuera Dios, era el Espíritu que había en Él. A diferencia de nosotros los cristianos, que tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero el Espíritu nuestro no es Dios. Nuestro espíritu ahora es tomado por el Espíritu de Dios, pero Jesús no fue tomado o adoptado por el Espíritu Santo. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con una voluntad única desde el principio hasta los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga.